agradezco la oportunidad de participar a los organizadores, celebro justamente que podamos pensar. Los médicos somos trabajadores de la salud y pertenecemos a un sistema de salud. Escucho a mis distintos colegas y justamente nos obliga a la reflexión y a poder pensar. Pero antes quería contarle un poquito de historia que creo que siempre merece ser contada. Nosotros, en el año 1934, los médicos municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurre un hecho lamentable. Fallece un colega del Hospital Rawson que había estado 18 años trabajando ad honores. Fallece y toda su familia queda en la pobreza y no podía pagar nadie su sepelio. Un grupo de médicos y médicas municipales se une justamente y comienza con las primeras características del gremialismo, porque les voy a recordar que los médicos municipales de Ciudad Autónoma no cobraban salario, es decir, en la salud pública estaba bien que no cobraran. A partir del año 1936, un 20 de mayo, nace nuestra Asociación de Médicos Municipales. En la actualidad, nuestra asociación representa a los 34 hospitales, tenemos filiales gremiales en cada uno de estos, tenemos además un polideportivo donde los médicos, los trabajadores pueden disfrutar junto a su familia el esparcimiento. Tenemos una escuela de formación continua, los médicos municipales, en donde se hacen prácticas para todos los colegas del ámbito de Cava y también he tenido la suerte de participar con colegas de La Plata para toda la capacitación en gestión. Es decir, esta institución que se formó allá por el año 1936, pretendiendo que tengan escalafón, que tengan estabilidad los médicos y que tengan sueldo. Hoy, en el año 2019, le agregamos las condiciones y medio ambiente de trabajo, un concepto que lo vengo escuchando en todos los colegas, que se denomina CIMAT, es decir, ese conjunto de propiedades que caracterizan la situación del trabajo médico, pueden afectar la salud del médico y pueden afectar la prestación que está dando el médico a ese paciente. Los efectos positivos del trabajo médico los podríamos numerar, además del salario, el reconocimiento social, pero también vamos a pensar que hay efectos negativos sobre estas condiciones y medio ambiente de trabajo. Los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Continuando con la historia, en la actualidad somos los médicos y médicas municipales, algo de 14.917. Somos socios en forma voluntaria. Escuchaba al doctor y al compañero de Perú, celebro que los médicos, justamente que contaba que tienen una antigüedad y son muchos, es la única manera de poder lograr objetivos, es la gremiación, es decir, son los gremios. Nosotros, a través de médicos municipales, tenemos un hecho histórico, que es el primer convenio colectivo de trabajo. Yo escuchaba a la doctora y compañera de Uruguay, es decir, a través de la ardua tarea gremial, la tarea paritaria y demás, reivindicando todo lo que se ha actuado, contamos los médicos municipales de Ciudad Autónoma, todo lo que ustedes estaban diciendo en forma oral, nosotros lo tenemos escrito y reconocido por el empleador. Es decir, si hoy un colega es padre, tiene 10 días de licencia, ¿sí? Esta negociación ha sido ardua, no ha sido fácil, pero hemos estado unidos, los médicos municipales. Acá quiero remarcar la actividad de nuestro presidente, el doctor Jorge Gilardi, y toda la comisión directiva. Agradezco al doctor Mauro Brangol, que está presente, que también es de médicos municipales. Este convenio colectivo plasma todo lo que nosotros necesitamos y lo que hemos negociado con el empleador. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver los logros gremiales, el estrés. Nosotros sabemos que no existen malos trabajos médicos, existen pésimas condiciones y medio ambiente de trabajo donde trabajan los médicos. Y eso enferma, eso no nos puede dar si en una guardia de los hospitales no contamos con las condiciones y medio ambiente de trabajo, un baño, una habitación limpia, una comida adecuada en calorías de acuerdo a nuestro trabajo. Todo eso está plasmado en el artículo del 83 al 87, donde habla de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
como les comenté anteriormente, que un trabajo sea saludable o no, porque acá venimos hablando del salario, que es un componente de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Pero ¿de qué me sirve ganar? Obvio que todos queremos ganar un montón de dinero, pero ¿de qué me sirve si ahí voy a tener eventos coronarios o como determinados colegas en determinados colectivos, llámese anestesia o cirugía, que me lleva a hábitos que tenga que ver con las adicciones? O bien salga de 2 guardias, no duerma y cuando estoy regresando a mi hogar tengo un accidente y pierdo la vida en el camino. El salario, estimados compañeros y compañeras, es un componente de las condiciones y medio ambiente de trabajo. En nuestro convenio colectivo vamos a ver que el gobierno de la ciudad autónoma, en nuestro caso, es el responsable de esas condiciones y medio ambiente de trabajo. Es el responsable sabemos que por nuestras profesiones estamos expuestos a un montón de riesgos físicos, químicos y biológicos, y siempre pensamos en la salud de la población, del padeciente, porque acá remarco algo, somos médicos y médicas. Nosotros ninguno somos asesinos, ni estudió para ser asesino. Y también con respecto a la violencia, como dice nuestro presidente de nuestro gremio, nosotros queremos usar guardapolvos blancos, no chalecos antibalas, ¿sí? Todo eso depende del empleador. Nosotros lo tenemos plasmado en el convenio colectivo de trabajo. También quiero decirle que este convenio colectivo de trabajo, uno de los primeros en la República Argentina, establece un hecho histórico. Desde nuestro gremio cuidamos la salud de nuestros trabajadores y lo que establece es la creación de servicios de salud, departamentos de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud. El primero está en el Hospital Parmenio Piñeiro, lo dirige el doctor Héctor Nieto. El segundo está en el Hospital Durán, la doctora Ilse Riatti, y va a haber 2 departamentos más. Allí cualquier trabajador de la salud puede concurrir. CACNB fundamentalmente tiene 2 unidades, una es totalmente que tiene que ver con la prevención, con todos los exámenes que sabemos que hay, periódicos que a veces no se hacen, o se hacen con un camión, como vienen en la República Argentina, que están terciarizados, y nuestros colegas se someten a prácticas que nosotros no haríamos con nuestros pacientes. Sabemos que después de un cambio de función o bien antes de la jubilación, y también fundamentalmente con carácter preventivo, porque en salud sí hay enfermedades reemergentes y hay tuberculosis, pero también sabemos que el evento Centinela, el primero que afecta a un colectivo, nos dice qué podemos hacer para que no se afecte el resto de los colectivos. Y esto tiene que ver con esta creación de departamentos de salud y seguridad en el trabajo para prevenir las enfermedades de los trabajadores de la salud. También quiero decirle que a través de nuestro gremio se ha creado la figura de los delegados en prevención o en condiciones y medio ambiente de trabajo. Porque si yo les pregunto a ustedes, yo tuve la suerte de formarme en una universidad, la Universidad Nacional de La Plata, y muy poco vi de afecciones o enfermedades que tengan que ver con la salud de los médicos. ¿Ustedes qué vieron en el pregrado? Y recordemos que el peor riesgo que tenemos a la salud, los profesionales y los trabajadores de la salud, es la ignorancia, es desconocer los riesgos en salud. Nos ponemos un guardapolvo blanco y creemos que somos inmunes a un montón de patologías, pero realmente no somos inmunes. Por eso es muy importante, como trabajadores, conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Lo que no se conoce, nos enseñaban siempre en medicina, es muy difícil de diagnosticar. Acá está ocurriendo lo mismo. Por eso, a través de nuestro gremio y con talleres en horarios laborales, de los distintos hospitales han venido médicos y médicas a formarse en delegados de prevención de condiciones y medio ambiente de trabajo. Por otra parte, y siguiendo la misma línea, lo que se ha logrado que en nuestro gremio existe una comisión central de condiciones y medio ambiente de trabajo, donde hay representantes de nuestro gremio y del empleador, porque recordemos, quien es responsable de nuestra salud y de lo que nos pasa en el lugar de trabajo es el empleador. Esto no es fácil, los escuchaba, por momentos nuestras conversaciones tienen efectos a veces, yo digo, terapéuticos, pero es muy importante que podamos compartir a veces las injusticias que ocurren en cualquier parte del mundo para que esto no ocurra más, ¿sí? No ocurra más. Me falta un minuto para cumplir los 10, voy a tratar de ser lo más escueto posible. Recordemos que los trabajos malos no existen en la medicina, o no deberían existir. Existen las condiciones y medio ambiente de trabajo
perjudiciales a la salud o pésimas. También quiero decirles que un trabajo, sea saludable o no, depende de estas condiciones y medio ambiente de trabajo. Creemos los médicos municipales en una salud pública que no tenga ninguna barrera de accesibilidad. Creemos que los médicos formamos parte del sistema de salud pública y debemos ser consultados y también debemos ocupar determinados cargos de decisión. Que tengan muy buenos días, ya estoy en tiempo, han sido muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Era la palabra del doctor Luis María Escanavino, representante en la Subcomisión de Médicos Jóvenes por parte de la Asociación de Médicos Municipales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a cerrar esta mesa con la exposición del doctor Andreas Botzlar. Él es vice-germán en Marburger-Bund, Alemania. Y tras él les cuento que vamos a hacer la segunda mesa de trabajo y sí, después tendremos la posibilidad de hacer preguntas, reflexiones, poder dialogar con los expositores y luego también tendremos un espacio de discusión y de debate que nos permitirá llegar a la elaboración de un documento de esta cuarta conferencia internacional. Le damos ahora la palabra entonces. Bienvenido el doctor Andreas Botzlar. Thank you. Ladies and gentlemen, thanks for the invitation. Here, probably, is this easier with that one? Okay. Maybe first to explain, Marburger Bund is also federally organized in Germany. Germany has 80 million inhabitants. Marburger Bund has about 120,000 members. Hospital doctors in Germany, we are their trade union. The Marburger Bund is run by an executive committee with 2 chairpeople, Rudolf Henke and me, and 7 board members in addition. And then we have 2 bargaining committees. One is elected by the General Assembly, consists of a total of 18 people finally, and then we have a greater bargaining committee. This is put together from that political and elected bargaining committee together with the chairpeople of our state-level organizations, which are 14, and all the members of the Federal Executive Committee. This greater bargaining committee then finally makes the decisions, but the political work and the planning is done by the bargaining committee I am the chair of. And the key question we were dealing with in the let's say last 2 years was whether or to terminate or not the collective agreement with we had with the employers for all the communal hospitals which are run by the municipalities. This is within the landscape of German hospitals maybe the largest entity because it's approximately 600 out of almost 2,000 hospitals we have in Germany. Here we go. No. Yes. And this bargaining committee had to run through more than 36 meeting days in the 3 years before this campaign because the first collective agreement we had dates back to the year 2006. And meanwhile, we had learned that the demography of our colleagues has changed and their wishes and demands had changed on the one hand, and on the other hand, the density of work, the workload has increased, so that we needed to change and revise the collective agreement that we had quite urgently. So this, and there were 3 key demands we had in focus. The recording of working time, because nobody wants to be cheated at the time clock. And we have many systems which are quite open for manipulation, or we have systems where you only document on paper sheets, and this is has often not so much to do with the situation how it really was. And we also have a situation that you are granted statutory rest periods after your on-site on-call services. And in the same time, you are not,
You are not paid. So basically, part of the money you earn during a night shift is gone by the being off next day. And then one of the third key problem is the question, how many free weekends do you have? We wanted to have at least 2 free weekends every month. Every single month, which is quite strict demand, and as you will see, it was not so easy to deal with this problem. As I also already mentioned, we have this greater bargaining committee which finally makes the decision, and they were not in favor of totally terminating the collective agreement we had with the communal employers, and so we terminated only certain parts of this agreement, which was not so easy then to formulate or create demands we could tell our employers. But as you will see, we had negotiations then during January to May, basically, and at some point it got stuck. Finally, in May the 22nd, we had an agreement which was adopted by this greater bargaining committee on May the 25th. I show you this picture because this is the situation we needed to complete these negotiations. We had a big demonstration in Frankfurt with about 5,000 colleagues in a central place in Frankfurt. Maybe that the picture is projected not clear enough that you can see what is the key message here. If you could focus in and see the faces, you would look into many young faces. So it was basically the younger colleagues that came, and for us, this was the message that we have had met their demands and their wishes with our project, how to reform the collective agreement, because otherwise they simply wouldn't have come. Many of them more or less had come on their own initiative, not only because their union told them that they need to show up for a demonstration. Then we have other problem in Germany, that the federal government a few years ago set in power a law that basically is in favor of larger unions, saying that if there are several unions in one unit, also a hospital for instance, only the union which has the most members is the one that can contract. Maybe that it will surprise you that there are also many hospitals where the Marburger Bund is this majority union, because the tendency of nurses to organize in a union is often very weak, so that also doctors are only 1 out of 8 employees in the hospitals. There are hospitals where there are more doctors, union members, than nurses are. Concerning this law, we went to the Constitutional Court. The Constitutional Court has not suspended this law, but gave us the right to contract that it is simply not applied. It may sound funny, and is obviously not so very much appreciated by the one or other employer, but it's a right we got, and of course we want to have, or want to assure that our contract is, when it's contracted, also applicable and not replaced by the contract of another union, of course. And the employers didn't want this, and this is basically the main reason why we had this big demonstration in Frankfurt I showed you. And then in these municipalities you also find the public health authorities, where also physicians work, but are not paid under the conditions of our contract. And we want to change this, because public health services are important for the health of the population on the one hand, and the colleagues who work there are very poorly paid in comparison to those who work in the hospitals. So, the result, finally,
was that our employers first assured that this Tarifeinheitsgesetz, the law I mentioned, which rules out our contract if we are unlucky, is not applied for the next 10 years. And the other one was that for the colleagues in the public health authorities, the negotiations will be continued within this year with a clear aim that there also is a contract and in the end, and not only that we will be told that there has been made an attempt and there hasn't been a result finally. Then also the employers had wishes, of course, in this negotiation. The one was concerning the personal leasing. There is also a law in Germany that regulates this. It's not so much applicable for physicians. It's more the conditions or the situation that you need to imagine that, for instance, a butcher from Bulgaria works for a Slovakian company and then is leased to a German company finally and needs to work in Germany under the conditions of the minimum wages of Slovakia, which are much lower than they are in Germany. And a construction like this may not last longer than 18 months. And then the employee needs to be contracted by that company where the employer finally works. And as you see, that's not so much or has not so much to do with hospitals, but you have situations where hospitals have corporations or independent of the question who is running the hospital, who is managing it. So university with municipal or charity run hospital with with a communal hospital, sorry. And to enable certain constructions which are often traditional of collaboration, this Arbeitnehmerüberlassung, as it's called in Germany, personal leasing needs to be overcome in a certain way. And this is a classical example for federal solutions. It will be negotiated on state level. So on federal level, there is no concrete, no certain regulation right now. And the other issue the employers had was net wage optimization, as they call it. This is basically, instead of money, you get something else, like an e-bike or so. This is to save taxes, basically, but on the other hand, it doesn't work very well with an income level doctors have. So, I always call it glass beads. It was also delivered to the state level. The main topics we had, first I already mentioned, was the way how working time can be registered. We clearly state that the entire presence in the hospital needs to be counted as working time, and nothing must be cut off and or interpreted as a time that has been used for different things. And of course, your work starts and ends by entering and leaving the hospital. And we wanted to have systems which are free of the option of manipulation. The result is that we contracted is that it needs to be done electronically or otherwise with the same accuracy, but you can imagine there are not so many options to do it as accurate as you can do it electronically, and it's not writing on a paper or filling in an Excel sheet or so.
afterwards, it needs to be done in time. And if you don't do it electronically, you need to place a personnel with a chart and a watch next to each door. And it's the key point, the entire presence is working time minus breaks that have been granted, because breaks are often not granted but deducted currently. And of course, if you have private activity during this time, then it's deducted as well. The physicians have the right to inspect this recording immediately, and it's the employer's obligation, if time is cut off, like breaks and time for private activities, that the employer must show that it was that way and not and cannot simply cut it off. So this is one of the points where often the colleagues fight with their hospitals. The second thing was about the free weekends. All these demands, we had told our employers, have been preconditions for the option to set on-call, on-site duties. Because since the contract was not terminated totally, we needed to use this bypass, so to say, to bring the demands to our employer. But finally, of course, we wanted a solution which was not only as a precondition for on-call, on-site, but for every doctor in the hospital. And of course, our imagination of a weekend is that it starts in Friday evening and ends in Monday morning. And that holidays and sick leave, of course, cannot be counted in the number of free hospitals. Weekends, sorry. We ended up with the following situation, that in principle and in average on the calendar half year, 2 weekends per month are free. And one weekend is certain and the other is uncertain, because it can eventually postpone to the second half year from this, or next half year. From this half year, it cannot be postponed to a third half year. So if you don't have a roster that gives you the opportunity to have enough free weeks, and in the first half year, you will end up with a problem in the second half of the year. And the time of the weekend is defined here by Friday evening to Monday morning, 9 to 5. The question of holiday and sick leave could not be clarified finally, and is still not clarified. So eventually this will end up in the one or other labor court, because at least our interpretation of the situation is that you cannot count things twice. So if you are already off because you are on vacation or you are sick, you cannot be off in the sense of this text now. And what our members ask is whether we did not set in power a speed limit who has an exception for everyone who wants to drive faster. What we need to do, and our members need to do, is that they need to file an application that these weekends they haven't eventually got in the first half year will be granted in the second half of the year, because if they don't do it, they lose it. And then we had demands on the question how working regularly and working on shifts can be set together, because currently
there is simply the option that you are working in a shift system, and next day you are working normally and have in addition on-call on-site. We had a quite complicated schedule, at least as... here we are also already in the results. I'm too long? I'm almost finished. We have a 3 days period between this right now. And one important thing is the question, how early do you know about your roster? And what we ended up in having now is that there needs to be a month period. You have the roster in advance, and if this doesn't work, there is a 10% supplement on your pay, and for changes within less than 3 days, there is an additional 10% supplement. And the other thing is, how often do you have on-call on-site? We wanted not to have more than 4 per month, irrelevant of the length. And also we have here ended up in average regulations. There is actually in the presentation a mistake, because it's not a quarter of a year on the right side, it's half a year, the period it's calculated on. And simply, if there are too many of these duties, there are supplements, 10% per 6 such duties during half a year, and the next, and so on. Maybe we skip this because this is a little complicated and not so important. Finally, there is always the question, how is the pay? Our demand was plus 5% for 12 months. We ended up with this scale, 2.5 and twice 2% for a period of 2 years and 9 months. This looks not so much, but on the other hand, we have almost no inflation, so it's actually an improvement. Do we go forward? Yeah, it runs forward alone. You see how complicated sometimes the calculation is, because for the fact that you are not paid during the rest period, we have additional pay right now, 50% we wanted to have, and I need to step one forward actually. How does that work? No. Here we go. Simply the valuation has increased, or will be increased by 10% there are 3 levels of valuation for on-call on-site, which is now in a range between 60 and 90, and will be in a range of 70 to 100%. Not of your individual hourly pay, but of pay similar to this, so that your final income, of course, still depends on how many on-call shifts you have. Okay, this is basically what we have done, which would not be possible without the support of our members, as you have seen on that picture from Frankfurt. Thanks for listening. Thank you very much. Muchas gracias. Era la participación del doctor Andreas Botzlar, vice-chairman de Marburger Verbund, Alemania. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Gonzalo Hernández. Él es integrante del comité organizador de esta 4ª conferencia internacional. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir, y quería hacerles nada más que una aclaración para saber cómo continuamos con las modalidades de trabajo, sobre todo ahí la que está a la tarde temprano, donde dice y habla de mesas o trabajos prácticos para las conclusiones del día. Bueno, la idea es comenzar puntual a las 14:30, 15:30,
porque ahí vamos a debatir lo que se habló en estas, o lo que se va a hablar en estas 2 mesas, para poder sacar conclusiones. La idea es que haya 1 o 2 representantes según la delegación que hayan venido de países, porque si no se va a transformar, digamos, en algo bastante extenso, y en cada uno van a ver ustedes que al final de cada día vamos a tener esos temas. Entonces, la idea es que con las charlas que se van dando, poder sacar algún tipo de conclusión, ese tipo de conclusión, planificar un plan de acción para poder después plasmarlo realmente, como decía Guida, en un documento, y ese documento poder ser presentado a entidades u organismos internacionales. Por eso, además de las charlas, es muy importante esas mesas, porque ahí vamos a debatir, sacar conclusiones y plantear, porque acá está todo lindo, sabemos los diagnósticos de situación por país, pero bueno, el desafío es, tenemos el diagnóstico, ahora qué hacemos, cómo seguimos y cómo avanzamos, ¿no? Así que bueno, le quería aclarar eso y que por favor con los tiempos seamos rigurosos, porque si no, no vamos a extender mucho, nada más. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora sí, entonces, vamos a dar comienzo a la segunda mesa de trabajo, en este caso relacionada con enfermedades laborales. En primera instancia, convocamos aquí a la doctora Guida da Ponte, Executive Committee de la Federación Nacional de Médicos de Portugal. ¿Quiere usar este micrófono? Sí, sí, sí. Hello. I'm going to present a study done by our medical board in Portugal that's about physicians' burnout. How can I? Burnout can be defined as a state of physical, mental, and psychosocial exhaustion as a result of chronic exposition of high levels of demands or stressors in the professional context. Burnout affects negatively physicians' perceptions about physical and mental health, the balance between work and family, and the quality of their work. Incidence of depression and anxiety is double in physicians, and suicide represents 38% of premature death. Also, the problem of doctors is, the less absenteeism. Doctors have still the priesthood logic, the logic of being, the logic of doing a sacrifice to the patients, as we can't be sick and we can't we can't still let our patients without a doctor. So everyone understands. That's a good idea if this works. Sometimes. Yeah. Okay. So our national survey, as I told, was done by our medical board. So this was an advantage because they have the all doctors in Portugal in a database. Our problem in our database is that the database it isn't keep regularly. So we don't know how many doctors there are in Portugal. We have 49,000 doctors inscribed, but someone are dead and someone emigrates to another country. So this data isn't real. But what our board did was to get in touch with the doctors that had to get in touch with our board. Of this, 29% respond. Okay, so the majority had 43 years, mostly were women, 65% married, 33% lived with 4 or
sorry, this is in Portuguese, but 4 or more people. 33% have young sons. 64% was hospital doctors. Mostly 45% was consultants. I can translate as consultant. The majority, 42%, had more than one place of work, and 66% had also a job of coordinating teams. So what is the major dimensions of burnout that were evaluated? Emotional exhaustion that had a punctuation of 66%. 66% of our doctors was in emotional exhaustion. 38% had high levels of depersonalization, and 30% have high levels of low professional realization. Other conclusions were that the levels of burnout were higher, real higher, in young doctors. Women have higher levels of emotional exhaustion. Men have higher levels of depersonalization. They also analyzed interpersonal variables. So the doctors had a high coefficient of self-efficacy. That is, mostly 58% of the doctors felt like they are efficient, self-efficacy. 85% felt that they can resolve problems. And 67% feel that they have social support. What they have low levels was in health self-care. They also analyzed the third dimension. The third dimension was organization requirements and demands. So the doctors have high levels of, they think they have high levels of mental demands, 95%. 58% have high levels of demands in the relation with patients, in suffering. 57% high levels of demands in relations in the workplace. And 71 high demands on work schedule. So analyze the data. It's clear that the low professional realization is a subjective measure. The subjective measure is better explained with interpersonal factors. But what this study proved was that they are as relevant predictors are the physician's perception of low resources and high organizational demands, plus demands associated to the relation with patients in general. So burnout, as in its dimension of low professional realization, are linked to insufficient work conditions and the energy that patients take out from us. That's the conclusion. Also, they study what emotional exhaustion have is a positive predictor of anxiety, depression, and somatization, and is a negative predictor of our health perception and work balance, work-family balance. The dimension, the personalization, has a predictive positive value in medical errors, negligence, how we feel like we did commit errors. In terms of low professional realization, have a positive
predictor in terms of anxiety, depression, and somatization, and a negative predictor of health perception. That is, mostly burnout is associated with these 4 perceptions, with these 4 symptoms: anxiety, somatization, perception of low physical health, and depression. And we have as a predictive value of burnout the emotional exhaustion and low professional realization. In terms of conclusion, the study is new in Portugal. It's an important study, as it's the large study that we have with the large sample until now that prove the weight of the organizational factors and working conditions as important contributors to burnout. That's what we take out from the study. And as we know, burnout can interfere negatively on the quality of our commitment, work performance, and our therapeutic relation with our patients. Also, we know that burnout affects the quality and safety of our medical care and also the organizational health care service. So we hope that in the future we can use this data to negotiate with our Ministry of Health that until the last years don't give us too much benefits in terms of negotiation. Thank you. Muchas gracias. La explicación entonces de lo que se considera burnout, que afecta a médicos, a profesionales y bueno, la relación también con las malas condiciones laborales en las que desarrollan sus actividades. Vamos a continuar ahora entonces con la palabra del doctor Eduardo Martiarena, es presidente de Unión Salud Argentina. Le damos la bienvenida nuevamente y escuchamos su exposición. Bueno, a ver, por una cuestión de tiempos, voy a tratar de avanzar rápido las diapositivas. La intención de este trabajo, y bueno, viene en el mismo sentido de lo que acabamos de escuchar de la doctora Daponte, exposición que me pareció muy buena y concluyente. Nosotros acá en la ciudad de La Plata, frente a una situación de escuchar permanentemente esta situación de la calidad de la formación de los médicos, de los futuros profesionales, más de una vez nos pusimos a discutir quién cuida la calidad de los profesionales que ya están formados. Y en esta situación, en discutir quién cuida la calidad de los profesionales que ya están formados, en estas situaciones y discusiones, plantear la salud del equipo sanitario, porque nadie puede cuidar la salud de otro cuando no aprendimos a cuidar la nuestra. Y acá, un poco en esta encuesta que decide, frente a estas discusiones, llevar adelante la Agremiación Médica Platense, que se hizo en el 2011, pero después se reiteró en el 2015 para ver algunas tendencias, y las tendencias no solo que se mantenían, sino que empeoraban. Acá vamos a ver sobre en el 2011, sobre una... esto lo puedo sacar, ¿no? Dame. Gracias. Sobre una población de médicos de 4.100 médicos, se respondieron 516, pero algunos fueron anulados por, me voy a poner acá porque no veo, fueron anulados porque no contestaron todas las preguntas. Bien,
Acá está en relación al masculino y femenino. Esto cambió en el 2015 porque se aumentó la cantidad de femeninos, pero más o menos la tendencia se mantiene. Estos fueron los niveles según edades y tiempo de recibido de los que contestaron la encuesta. Voy rápido porque me parece que tenemos que ganar tiempo porque venimos atrasados y voy a tratar de hacer foco únicamente a lo más sustancioso. Esto en relación al estado civil, los casados, solteros, separados y vueltos a casar. Acá empieza una parte. El trabajo en Argentina lo describió un poco la doctora Saciaín, que me precedió, que lo describió bastante bien. Esto estaba preparado para hacer después de lo que iba a ser la conferencia central que va a dar el doctor Torres, que va a explayarse exclusivamente en la fragmentación de nuestro sistema de trabajo. Y acá empezamos con esto. Los médicos que no trabajan en el Estado, aproximadamente un 20%, al menos de los que contestaron. Los que trabajan en el Estado, 79%, 80%. En esta muestra que tenemos que pensar que eran médicos agremiados, es decir, que los médicos que contestaron acá no trabajan en el Estado, trabajan en privado. El 100% de los que contestaron esta encuesta trabajan en privado, ¿sí? Entonces, en hospitales públicos, además de su trabajo en privado, trabajaban un 61% y en otros, en servicio penitenciario, como auditores, como en obras sociales o lo que sea, aproximadamente un 20%. Esto en cuanto a los cargos que ocupaban, bueno, no me parece muy relevante, acá está el dato. Las horas laborales, acá sí me parece relevante, porque esto es las horas laborales en su trabajo en relación de dependencia con el Estado. Entonces, pensamos que son médicos que son de una encuesta de la Agremiación Médica Platense, que el 100% trabaja en privado y la gran mayoría sin relación de dependencia. Entonces, además de ese trabajo privado y la mayoría sin relación de dependencia, tenemos esta relación de dependencia predominantemente un 62% de 32 horas en el Estado, pero algunos de 48 horas semanales como una tarea, un trabajo adicional. Que este trabajo adicional suele ser el segundo trabajo, porque acá en la Argentina la remuneración en el trabajo estatal es muy mala. Entonces, esta situación realmente a la hora de pensar y de reclamar, y en esta discusión que tuvimos con algunos dirigentes políticos que tenemos más o menos la misma situación que describía el colega peruano, que planteaba esta situación lamentable de nuestros hospitales, de nuestras situaciones, de nuestra corrupción, donde ahí me atrevería hasta a correrte una carrera, no sé quién gana. Esto es verdaderamente preocupable para la salud de nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo sanitario. Nosotros también hablamos de equipo sanitario justamente porque esto lo está padeciendo todo el trabajador de la salud. Además de un trabajo en privado y otro trabajo en el Estado, había un alto porcentaje de trabajo docente, es decir, de trabajo no médico, perdón, de trabajo no asistencial, entre los que había docentes en un 29%, empresarial, porque bueno, hay médicos que son parte de su propia empresa, dirigentes en agremiación, en colegio o en la caja, y esto obviamente siempre tratando de tareas altamente estresantes. Horas que le dedican al trabajo no asistencial.
La hora que le dedican al trabajo no asistencial, de 2 a 3 horas, de 4 a 6 horas y más de 7 horas. Todo esto tenemos que hacer la sumatoria, ¿no es cierto? Acá tenemos el consultorio privado y uno de los detalles y errores de la encuesta. Pusimos consultorio, pero lo que no pusimos para las especialidades quirúrgicas es el horario que le dedican al quirófano. Es decir, acá está solamente la expresión del trabajo de consulta. Más de 9 horas, fíjense, el 70% más de 9 horas en privado. De 4 a 6 horas, el 15%, entre 7 y 9 horas, el 13%. Como si todo, bueno, y acá tenemos parte del motivo de nuestro estrés. El 20% de los que estábamos hablando, y esto también empeoró en la siguiente encuesta, el 20% de los que estábamos hablando tienen alguna situación de juicio de mala praxis, que yo creo que esto es otro de los motivos por los cuales está violentado, porque esto también es violencia. Yo creo que esto del juicio de mala praxis y la judicialización indebida es violencia hacia el sistema de salud. Esto es otro de los factores que tenemos que encontrar que estresan a nuestro sistema. Y acá tenemos un poco, y que la doctora lo describía muy bien, bueno, la calidad de vida. Voy a pasar porque después viene otro, que es la percepción de la calidad de vida y que es algo totalmente subjetivo. Y acá le tenemos que agregar algo más a todo nuestro trabajo. Es que es nuestra capacitación. Acá en nuestro país, cuando hablamos de trabajo, porque en algunos lugares, en algunos trabajos, la capacitación está contemplado dentro de las horas de trabajo. Yo no estoy hablando de que la capacitación está dentro de las horas de trabajo, no. Además, está la capacitación. Bueno, ¿quién realiza los cursos? Acá está, esto es solamente descriptivo, según los años de recibido. Bueno, uno debería pensar que según los años de recibido, los primeros años de recibido, debería haber más gente haciendo cursos, pero es que también tiene su costo. Entonces uno, si tiene el dinero, no tiene tiempo, y si tiene tiempo, no tiene dinero, excepto que se venda a algún otro interés que es el que le va a pagar el curso y que es lo que termina distorsionando la medicina. Bueno, acá entramos en quién pagó el curso, pero no quiero entrar en este tipo de detalles porque no vamos a terminar más. Calidad de vida. Percepción de la calidad de vida. Muy buena el 7% de los médicos. Entre regular y buena el 80% de los 85% de los médicos. Mala, un 5%, y hay algunos no responden. Y acá yo creo que también la percepción tiene algo de negación, un poco también por lo que describía la doctora. Nosotros estamos acostumbrados a jactarnos de nuestra capacidad de trabajo, a jactarnos de nuestro esfuerzo, a jactarnos de nuestra capacidad de mártir. Y creo que eso nos lleva puesto nuestra salud mental. Yo en esa discusión y a manera provocativa a ese ministro, un día le dije: lo que pasa es que ustedes están dejando la salud en manos de los locos, y yo me considero loco porque es imposible mantener salud mental con todo esto que yo estoy describiendo, y encima que nos digan, porque acá en Argentina encima algunos dicen que los médicos nos olvidamos de nuestra vocación, y que en esta situación que tenemos los médicos, que yo estoy acabando de describir, que alguno diga que es buena o regular o muy buena su calidad de vida, quiere decir que la vocación está intacta. Debo estar cerca, ¿no? Bien, me voy a apurar. ¿Refiere o no refiere enfermedad? Acá hay otro punto. 67, acá estoy entrando justamente en lo que más quería y yo pensé que iba a ir más rápido.
67% refiere tener enfermedad y el 32% no refiere tener enfermedad. Pero ahora vamos a ver que el 50%, casi el 47%, no tuvo consulta. Entonces, este 32%, me declaro culpable, yo tampoco la hago. Este 32% que yo digo que no tengo enfermedad, pero la debo, por definición estoy loco, este 32% yo creo que se convertiría en 0,2, 0,3% si verdaderamente empezamos a hacer una buena pesquisa. Y acá tenemos el sobrepeso, la ansiedad, trastornos digestivos, insomnio, hipertensión, depresión, enfermedades cardíacas, diabetes, bueno, casi todas de índole psíquico o psiquiátrico y casi todas de índole por el estrés. Entonces, acá está la relación que nosotros venimos planteando de la cantidad del pluriempleo, porque además los que trabajan en privado no trabajan en un solo lugar, a veces trabajan en 2 o 3 lugares a la vez. Entonces, el pluriempleo en relación a nuestra salud, a la salud del equipo de salud y plantear esta situación como una situación crítica y que genera una gran dificultad a la hora de expresar la salud pública como nosotros pretendemos. Bueno, trastorno psicológico, voy a ir más rápido, consecuencias de las enfermedades, vamos a ir más rápido, control médico periódico, fíjense, 47% no lo tiene. Sigo. Si realiza dieta calórica de bajas calorías, no tenemos tiempo para nosotros, pero tenemos tiempo para nuestros pacientes. Si realiza actividad física, no tenemos tiempo. Percepción del exceso laboral. Acá viene de nuevo la negación. Bueno, ¿a dónde me fui? No. ¿Cómo vuelvo al anterior? Ahí está. Percepción de exceso laboral. 71% sí. A veces 21%, a veces, esto es negación, no. Perjuicio de la relación familiar, 56% sí, no 21%, a veces 21%. Quiere decir que entre el 21 y el 56 estoy en el 76-77%. Si con esto después digo que tengo buena calidad de vida, y me parece que hay algo que está mal. Quita horas a la familia otra vez, entre sí y a veces un 80 y pico %. Acá está lo que yo digo que tendrían que revisar aquellos que dicen o que critican a la vocación médica. A pesar de todo lo que estamos diciendo, el 71% volvería a elegir ser médico y la misma especialidad. Y por una cuestión de tiempo voy a ir, a ver qué decía el anterior, conformidad con el pago. Acá está la madre del borrego. Fíjense la situación que tenemos. ¿Quién está conforme con el pago? El 4%. ¿Elegiría ser médico? Sí. Los extremos, ¿qué significa? Los extremos, esto era una pregunta, ¿qué dejaría de hacer? Nada, el 50%, todo el 0,99%, no dejaría nada. Todo dejaría el 0,9% y nada el 50%. Es decir, que el 50% seguiría con todo este estrés, este trabajo al cual ya está acostumbrado y si no lo tiene lo va a extrañar. Es parte de nuestra patología. Trabaja muchas horas, lamentablemente me quedé sin tiempo, se siente cansado, a veces dice siempre un 4%, sí y a veces el 80%. Horas que duerme, no vamos a hablar, horas de trabajo. Muchas gracias. 15 minutos.
Es porque lo frenamos antes, doctor. La palabra del presidente de Unión Salud, Eduardo Martiarena, explicando también el burnout y bueno, la negación por parte de los profesionales médicos. Hay algo que es interesantísimo, esto de la vocación, ¿no? Sobre todo por parte de los trabajadores médicos argentinos. Vamos a continuar ahora. En este caso vamos a invitar nuevamente a acercarse por aquí al doctor Luis María Scanavino, representante de la Subcomisión de Médicos Jóvenes de la Asociación de Médicos Municipales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora sí ponemos el minutero otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fíjense, tomo las palabras del doctor justamente, cuando hablamos de salud y trabajo, este binomio. También quiero decir que los trabajadores de la salud, represento a un gremio de médicas y médicos, por eso voy a decir de los mismos, estamos en un nuevo paradigma, es decir, este binomio salud y trabajo, como fue a comienzos del siglo XX, donde eran otros los pacientes, donde era otro la sociedad, donde era otra cosa ser médico, en el siglo XXI, tenemos totalmente otras características y a veces los médicos, para poder trabajar en esas condiciones, recordemos el concepto anterior, condiciones y medio ambiente de trabajo, nos alienamos, es decir, seguimos, como hace el operario que está a 20 metros de altura o a 30 y toma 2 botellas de vino, como hacen un montón de trabajadores para poder seguir. Es decir, el trabajo médico no enferma, repito, y quiero dejar muy presente, lo que enferman son las condiciones y medio ambiente de trabajo a las cuales nos enfrentamos y aceptamos como normales. Si hablamos de las enfermedades profesionales, vamos a tener que estas enfermedades que afectan a los médicos y médicas se caracterizan porque el agente de riesgo se encuentra en el lugar de trabajo. Pero dijimos que para poder reconocer los agentes de riesgo debemos saber y carecemos de una gran formación, es decir, sabemos que fumar hace mal, yo les diría cuánto levanten la mano los que fuman, sabemos y recomendamos actividad física 45 minutos 4 veces por semana, les decimos que sean felices a nuestros pacientes y nosotros no lo somos. Ante este nuevo paradigma y estas nuevas enfermedades profesionales, podemos llegar a decir que en la República Argentina tenemos un marco jurídico que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Esta ha sufrido un montón de evoluciones para los colegas que son de otros países. Tiene carácter fundamentalmente reparatorio, es decir, el daño a la salud que sufre un profesional puede recibir una recuperación, mejor dicho, un dinero, pero que carece de prevención. También podemos decir que tenemos un decreto, el 658 del 96 o el 49 del 2014, que amplía esas enfermedades para los profesionales de la salud. Si hablaríamos de los riesgos biológicos, tan médico, tan modelo médico hegemónico, si quieren y me permiten, ninguno dudaría que una hepatitis B, por ejemplo, o una TBC, en el ámbito profesional es una enfermedad profesional, es decir, nos afecta a nuestro propio colectivo. Pero si hablo de un estrés postraumático, hablo de la violencia, ¿sí? Tan en auge, lamentablemente, tan que tiene que ver con nuestra práctica diaria, a la cual nos someten los pacientes, o bien nos someten la organización y el contenido del trabajo, alienándonos, es muy difícil poder evaluar en ese decreto el estrés. Para esto, y agradezco a la Asociación de Médicos Municipales que ha tenido una política inquebrantable para decir que es necesario en los ámbitos de trabajo la creación de áreas de salud, departamentos de salud y seguridad en el trabajo. Esto está constituido, es la multidisciplina, hay psicólogos, hay sociólogos, hay enfermeros, hay especialistas en higiene y seguridad, porque para poder medir, si estaríamos en un quirófano, los determinados riesgos que hay, tendríamos que poder evaluarlo, porque recuerden que la misma anestesia que a veces recibe el paciente, por la falta de ventilación la recibimos los médicos. Y si es una cirujana y está en edad fértil, recordemos que puede llegar a tener abortos en forma simultánea o repetitiva. O bien, si es un compañero médico que quiere ser padre, seguramente no va a poder tener hijos, pero es por esos riesgos que hay en los lugares de trabajo. Estos departamentos, que son nuevos, el primero que hay en la República Argentina, repito, es en el Hospital Parmenio Piñero,
el segundo en el Durán, deberían replicarse en todos los lugares, porque en realidad hay eventos, como dije anteriormente, que son centinelas, ¿sí? Podríamos detectar, por ejemplo, detectar consulta el primer año un trabajador de la salud que está haciendo su residencia en anestesiología. Primer año le dicen que tiene una dermatitis de contacto, segundo año una conjuntivitis alérgica y en el cuarto año lo que realiza un broncoespasmo. Es decir, los trabajadores de la salud también tenemos alergia al látex. Fíjense, y si poder percibirlo, esta trabajadora que culminaba su residencia nunca más va a poder asistir a un quirófano a menos que tengamos free látex, que hoy estamos lejos de la salud pública. Por eso insisto, lo que es muy importante poder conocer para defender nuestros derechos. Cuando tenemos una enfermedad profesional, lo que ocurre, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos que probar nosotros que esa enfermedad la ocasionó el trabajo. Somos médicos y a veces es muy difícil y muy engorroso. A nosotros, a nuestro hospital, vienen a consultarnos de todos los hospitales de Ciudad Autónoma y también de provincia de Buenos Aires. Hay que hacer una historia clínica ocupacional. Decimos que los médicos a veces somos malos pacientes, porque ¿quién de nosotros con el atado de cigarrillo le dice deje de fumar al otro? Todo esto, y hay que ir al lugar de trabajo para poder ver si ese agente de riesgo está en el lugar. Si esto hablaríamos de otros países, por ejemplo en Italia, con solo la presencia del agente de riesgo en el lugar de trabajo y el médico del trabajo lo diga, ya sería una enfermedad profesional. Además, recordemos que las enfermedades profesionales en salud tienen un periodo de incubación de muchos años y este pluriempleo, extensión de la jornada laboral, estos trabajadores taxis que somos, a veces nos hace cambiar y nos es muy difícil poder ver que ese agente de riesgo me está enfermando. También tenemos que tener en cuenta que existen las aseguradoras de riesgo de trabajo. Acá en la República Argentina persiguen fines de lucro. Cualquier enfermedad profesional va a ser a través de la aseguradora de riesgo de trabajo notificada a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Si decimos, lo primero es que hay muy pocas. Por ejemplo, en Europa habría 20 enfermedades profesionales contra 7 accidentes de trabajo. Acá es totalmente distinto. En el anuario de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las enfermedades profesionales no existen casi para los trabajadores. No existen es porque hay un subregistro y las malas condiciones y medio ambiente de trabajo impactan. También podemos decir que ese trabajador, que podría ser cualquiera de nosotros que sufrió una enfermedad profesional, va a la ART, le dan la prestación, posteriormente lo puede rechazar o no, va a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y ahí hay comisiones médicas. En nuestro hospital, que yo pertenezco al Hospital Parmenio Piñero, este departamento de salud y seguridad en el trabajo, a veces estamos junto al compañero, también tenemos la filial y tiene un gran compromiso y justamente peleamos, primero para que no se enfermen y segundo, cuando hay dudas, y por ejemplo les hablo de tuberculosis, es decir, de riesgos biológicos, estamos junto al colega y dejamos precedente, pero lamentablemente eso sirve para un solo trabajador, no deja precedente para el colectivo de todos los trabajadores. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la organización y el contenido del trabajo, cómo estamos alienados, cómo hacemos jornadas de 24 horas y seguimos trabajando con el consultorio, podemos decir que el salario es un componente que nos afecta, pero también tenemos que decir que cómo trabajamos y cómo lo hacemos, cómo se evalúan los relevamientos de agentes de riesgo, es decir, qué agentes de riesgo pueden afectar a nuestra salud en el lugar, fundamentalmente para toda la parte quirúrgica. Y, como les comentaba, para la violencia, es decir, este es un nuevo paradigma que tenemos. El estrés postraumático que genera, que también lo atendemos, a un colega que ha sufrido una agresión, ustedes sabrán que fue de público conocimiento, hace aproximadamente 2 años, si no corregime, Mauro, que una colega, por temor a su vida, no entró a una villa de Capital Federal, ¿sí? Porque había un tiroteo y la ambulancia había tenido impactos de bala. Esto fue sometido a toda la justicia. Nosotros contamos con desde nuestro gremio con un 0800 que tenemos un abogado, ¿sí? Para cualquier evento, cualquier duda legal que tenga cualquier colega en cualquier momento. Esta trabajadora sufrió todo el estrés de casi 2 años de estar juzgada y no se sabía qué iba a hacer con su matrícula, si podía seguir ejerciendo o no. Afortunadamente, y ante la presencia de médicos municipales, esta trabajadora
no tuvo ninguna causa ni nada por el estilo y puede seguir trabajando, pero a veces no tenemos que... ¿Hasta cuándo la alienación de médicos para salvar la vida del otro y nuestra vida qué? Si seguimos en la recta, y ya para culminar, podemos decir que la salud y el trabajo son compatibles. No hay que ir en desmedro de uno y del otro. Ganar un montón de salario y afectarme mi salud. Hoy recordemos, por ejemplo, y si tomo las guardias, no es lo mismo hacer una guardia a los 30 años, a los 40, a los 50. ¿Cómo somos nosotros? A través de nuestro convenio colectivo y de nuestra acción gremial, un trabajador que ha estado 15 años de guardia tiene la posibilidad, si hay un espacio, para ir a planta. Y eso es un hecho gremial. Recordemos, estimados colegas, que la salud no se vende, no se negocia, se defiende. Creo que ya estoy en tiempo. Genial. Muchas gracias. Buenas tardes. Quedaban 5 minutos, le agradezco muchísimo. Bueno, vamos a cerrar esta segunda mesa de trabajo entonces relacionada con enfermedades laborales con la participación del doctor Frank Ulrich Montgomery. Él es presidente de la Asociación Médica Alemana y chairperson de la World Medical Association. Cualquiera. I'll take this one. Muchas gracias. I am not on the list. I just took the liberty to address you as chairman of the World Medical Association, which is the top umbrella organization of all medical organizations of this world. We have 114 member states, and the Confederación Médica de la República Argentina is actually your present member from Buenos Aires in this organization. I have the pleasure also to have some experience with trade union work, because I was chairman of the Marburger Bund for 18 years, and it was during my leadership that we had the first professional contract with our negotiators, our official negotiators in Germany, which improved the situation a lot. So I have a history of trade union work as well. Why do I want to address you? Because we've heard some very interesting remarks earlier on. One of the speakers, and I think it was the lady from Argentina, she said, we're in such a different position because we have countries that have structure. And I think the first speech we heard this morning from Spain showed us that there is structure in tariff negotiations, as we heard from my friend Andreas Botzler from Germany. And we have other countries where there is total chaos. And I think she meant her own country, so I have the right to repeat this message. And that is one of the big problems in this whole work. If you have in one profession, in one organization, structure and chaos, you somehow have to assimilate these different problems. And that is the big work of WMA, the World Medical Association. That's where we try to come in. And I have 5 messages to give to you. The first is financial remuneration will always be very difficult in countries. And things like inflation and political disruption, like we have it in this country just now, I happened to pay for my hotel about 25% less when I paid it than when I booked it. That is what you call the inflation in Argentina just now, which is a problem for you, which also leads to a big drain of physicians, because physicians with their worldwide accepted education can go to other countries. Do you know that there are more physicians and nurses moving around the world just now than have ever been moving in medieval times in the whole of Europe, when we had mass wanderings of whole populations and tribes? Therefore, at the World Medical Association, and that is message number 1, we have a resolution on ethical recruitment, because we have to make sure that countries that pay a lot from their small national budgets to train and educate physicians do not lose these physicians to other countries that can pay more. It is a shame that countries like the United States of America, the United Kingdom, New Zealand, Australia, South Africa, employ more than 1/3 of physicians that have been trained abroad in much poorer countries. And we need these physicians so urgently and so importantly in these countries. So that is
the first message. The second message was very important on your speeches here today as well, and that is working conditions and working hours. That is where you come in. That is what you have to formulate, and that what you have to contract with your employers. And you always have to remind one thing, and this is why I found the last two speeches so very important and very interesting. Working conditions and working hours have something to do with resilience of physicians, with our own approach to our own health. And I found your figures extremely intriguing. Actually, in the World Medical Association, we have taken this problem up. You may have heard of the Pledge of Geneva, which is the modern version of the Hippocratic Oath, a pledge we all adhere to in our profession. And we've added a sentence to that, and it reads, "I will attend to my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard to my patients." That is important. We have to think about ourselves. So that is the second message I wanted to bring you. The third is, we are facing severe problems in the discussion with other healthcare professions. On WHO level, and WMA is one of the coordinated organizations with WHO, we are a so-called non-governmental organization and have a memorandum of understanding with WHO. There, they are talking of assimilating professions. And we say no. The idea of a team that does the work in healthcare, a team of physicians, nurses, medical assistants, the idea of a team, however, means it has to be physician-led. It is to be under the supervision of physicians. And every country that starts to train more nurses than physicians, and that says it is easier and cheaper to train nurses than physicians, deprives their population of the treatment through physicians, and that is important. So on an international level, and that is my third message, we have to be very careful that we want physician-led teams to service the people of the world. And the fourth issue, there is still 1.6 billion people in this world that have no access to medical care. So in WHO, we work together on the so-called Sustainable Development Goal number 3, which is health for all. And there we have this issue of universal health coverage. By the year 2030, we as WMA, we as physicians, want to help WHO and our governments to procure medical services to all people of this world. And that we have to do through public health, through primary health care systems, but they have to be physician-led. Once again, my fourth message, let us work together on universal health care through physician-led primary health care teams. And finally, and that is so important in trade union work, and that was so important in our work in Germany about 15 years ago, we have to make sure that we have the backing of our population. We must be the prime people that the patients fight for. If we manage in our trade union conflicts to get the patients and the public behind us, then governments can be very weak and they have to follow the ideas we want to offer them. These were my 5 messages to you. Thank you very much for listening to me. WMA and WHO are very interested in what you're doing, and I hope you have more interesting messages to bring to us as well. Thank you.